Bienvenidos a Filosofía en tiempos de no filosofía, un espacio de reflexión profunda sobre el pensamiento filosófico en la actualidad, un programa producido por Filosofía Tiamat. Bienvenidos al episodio 249. Mi nombre es Marco Antonio y estamos en el día 3 de Filosofía Política. Hoy nos toca John Locke y el concepto de el contrato social y cómo él aborda ese concepto. Bienvenidos y empecemos. John Locke nace en 1632 y es uno de los pensadores más influyentes del liberalismo clásico. Él desarrolla esta teoría del contrato social en el tratado. Tiene un libro, el Tratado sobre el Gobierno Civil, que lo escribe en 1689, que a diferencia de Thomas Hobbes, Locke tenía una visión más optimista de la naturaleza humana, o como vimos ayer, lo interpreta de forma diferente, ¿no? Es que muchas veces vamos a encontrar que cuando interpretan a los contractualistas, que son los que hablan de este contrato social, que son tres, Hobbes, Locke y Rousseau, tienen esta forma de ver simplista, ¿no? Thomas Hobbes, hombre mal. John Locke, hombre bueno. Rousseau, hombre más allá del bien y del mal, pero inclinado por lo bueno. Entonces, aquí se interpreta parecidamente a lo que interpretan los demás, pero podemos ver que John Locke interpreta a Thomas Hobbes porque para hablar del contrato social tuvo que leer el Leviatán. Entonces, John Locke creía que los seres humanos, incluso en el estado de naturaleza, son razonables y capaces de cooperar, ¿no? Aunque sin un gobierno sus derechos no estarían plenamente garantizados, la cooperación misma haría que actúe de forma armoniosa. Entonces, para Locke, el estado de naturaleza es un estado de libertad e igualdad, donde los individuos poseen derechos naturales inalienables como la vida, la libertad y la propiedad. Tres derechos naturales, y de hecho de ahí surgen los derechos universales, ¿no? Sin embargo, al carecer de una autoridad común que los proteja efectivamente, las personas deciden por conveniencia y seguridad formar un contrato social, y este acuerdo no implica renunciar a estos derechos naturales, vida, libertad y propiedad, sino ceder el poder de ejercer la ley natural que protege estos derechos naturales a un gobierno civil, ¿no? Con el fin de preservar estos derechos. Entonces el gobierno debe ser limitado y tener como fin principal la protección de estos derechos naturales. Y vemos ahí cómo se va haciendo más compleja la visión del contrato social, pero a la vez también se va reforzando con nuevos elementos civiles donde las sociedades van cambiando, ¿no? Con Hobbes se derrumba, la burguesía derroca al rey, existe una nueva forma de gobierno, y con John Locke más adelante, a inicios del siglo XVIII ya habían ciudades, y con Rousseau más adelante las ciudades estaban mucho más desarrolladas. Entonces cada contractualista escribe según el contexto del que está saliendo o del que está entrando o del que está viviendo, ¿no? Entonces define muy bien este poder de ejercer la ley natural a un gobierno civil, pero con el fin de preservar los derechos naturales, ¿no? Y el gobierno debe ser limitado y debe tener este fin principal, ¿no? Que es la protección de los derechos naturales y hacer respetar estos derechos naturales, y esto va a legitimar
el poder político, que se basa en el consentimiento de los gobernados y en su servicio al bien común. A diferencia de Hobbes, John Locke sostiene que el hombre es evidentemente racional y optimista, y evidentemente también interpreta el punto de vista de que nosotros, al conocer a otra persona, como ella misma es, también es una parte de nosotros, ¿no? Que se conoce a través de conocer a otra persona. Esto no sé si me han logrado entender ayer, ¿no? Por ejemplo, cuando yo conozco a X persona y la veo toda contenta, feliz, y de repente surge algo en esta persona que tengo esta interpretación de aquella persona, ¿no? Pero esa interpretación de aquella persona es una interpretación mía, es una interpretación donde interviene mi subjetividad y la reinterpreta a esa persona con esta subjetividad. Entonces, lo que esa persona en su actuar fue, realmente no ha podido ser, ¿no? Ha podido ser solo mi interpretación. Entonces, de esa forma uno se va conociendo por medio de la otra persona, ¿no? Y si sucede esto mutuamente en una sociedad, surge un tipo de principio como resultado de autoconocimiento entre las personas, que unas a otras se va proyectando un tipo de conocimiento interior. Entonces, esto ha podido ser influencia para John Locke, y mencionar que tenemos esta forma de ver el mundo, donde es más optimista, más racional, y evidentemente sería la naturaleza humana, ¿no? Muchas veces pensamos que cuando hablan de el estado de naturaleza, es un estado donde no hay sociedad, sino se refieren al estado donde la sociedad deja de existir y solo existe el sujeto en sí mismo, pero no a nivel histórico, no a nivel que se van a la historia y analizan desde la historia a sujetos primitivos, sino que el sujeto actual en su tiempo para Hobbes y Locke se desencarnan de la sociedad, y en ese estado donde no hay interacción social o es mínima, existe un tipo de estado de naturaleza del hombre, ¿no? Y desde este punto parten para hablar sobre cómo sería el hombre y cuál es la diferencia entre el hombre actual y el hombre en naturaleza. Entonces, John Locke afirma que los seres humanos, incluso sin un gobierno que nos controle, sin el Estado, son capaces de vivir en armonía. Y en este sentido, derechos como la vida, la libertad y la propiedad deben ser respetados por todos, y cada persona tiene la obligación moral de no dañar a los demás, ¿no? En el capítulo 2 del segundo tratado sobre el gobierno civil menciona lo siguiente, textualmente voy a citar: la ley de la naturaleza enseña que, siendo todos iguales e independientes, nadie debe dañar a otro en su vida, salud, libertad y posesiones. Esto es algo completamente diferente a lo que se puede entender, ¿no? En este estado de naturaleza donde no hay un gobierno, este sujeto, el hombre en estado de naturaleza, tiene estos principios innatos. Hay una ley natural en nosotros, una ley de la naturaleza que no nos permite dañar la vida, la salud o la libertad o las posesiones de otra persona, ¿no? Porque llegaríamos a un punto de conocimiento tan profundo que yo y él seríamos uno mismo, conociendo la voluntad
que unifica todas las voluntades, como vimos en Hobbes. Pero en este caso sería lo mismo, donde cada uno tendría su objetivo general, y si te haces daño a la vida de otra persona, te haces daño a ti mismo, ¿no? Sería, en este sentido sería, ¿no? Y por eso se respetaría estas leyes naturales, pero basados en un tipo de ley innata en el principio, bueno, o principios en el hombre en estado de naturaleza. Entonces este reconocimiento de la razón o el espíritu como guía moral permite a Luke imaginar un estado de naturaleza ordenado, ¿no? Aunque muchas veces la falta de un poder común es necesario en esta sociedad ideal de hombres bondadosos o que se conocen a sí mismos. Existirían disputas leves, y eventualmente la creación de un estado que organice, pero estas disputas leves ocurre cuando dejan de ser ellos mismos, ¿no? Dejan de tener estos principios que son el resultado de este autoconocimiento que han tenido previamente y que les ha llevado a principios como la vida, la salud, la libertad y las posesiones. En este caso, los humanos, mencionaría Luke, que no son violentos por naturaleza, sino que para proteger mejor los derechos necesitan entregar este poder para que protejan esos derechos. Bien, aquí hay dos puntos. El primer punto del autoconocimiento es el más profundo, pero el más superficial es el del estado, ¿no? Donde entonces en estado de naturaleza tenemos estas capacidades de vida, salud, libertad y posesiones, y la falta de un poder común para resolver unas disputas eventualmente conlleva la creación de un pacto social, de un contrato social que forme al Estado, pero no porque los humanos sean violentos por naturaleza, sino para proteger mejor estos derechos naturales que ya poseen, ¿no? Bien, esa es con la interpretación superficial, pero con la interpretación profunda que estamos haciendo, este hombre en estado de naturaleza de conocimiento profundo sobre sí mismo mediante conocer a las otras personas, conlleva no a una forma, sino a una vida donde no necesite un gobierno, y las disputas leves que por indeterminación o causalidad puedan ocurrir se resolverían bajo distintas modalidades que ellos mismos vean convenientes, ¿no? Por ejemplo, dos personas que se autoconocen y están luchando por la comida, y que solo hay una comida para uno de ellos y el otro muere, en este ejemplo, ¿no? Entonces, si yo me autoconozco en la otra persona y si somos uno y compartimos esa unidad, yo me sacrifico por la otra persona para que yo mismo viva, pero que yo mismo viva en la otra persona, porque somos uno. Recordemos que este autoconocimiento conlleva un tipo de conocimiento por medio de los otros, y en ese sentido habría un sacrificio de esta persona para que el otro viva. Lo mismo pasaría, ¿no? Viceversa. Y en este sentido, esa disputa acabaría con el sacrificio. Pero eso es algo sumamente interesante, tanto para la religión, tanto para la ética, que solucionaría muchos problemas. Sin embargo, así se resolvería en estado de naturaleza, interpretado desde la forma más profunda del ser humano. Pero pasa lo mismo en la interpretación más abierta, más difundida, que sería básicamente nos sacrificamos ambos, tú y yo,
nuestro poder de decisión y libertad y le damos esto al gobierno y que él decida quién va a comer y quién va a vivir. Entonces ahí también existe esta interpretación de Dewey que dice básicamente lo mismo pero a nivel más superficial. En este sentido, para John Locke, los derechos naturales son inalienables e independientes de cualquier autoridad política o religiosa. Son inherentes a la condición humana, como vimos, donde se autoconoce tanto la otra persona que se confunde entre las demás, ¿no? Y esta condición humana prevalece la existencia, en este caso, de ese principio que con Hobbes se dividiría en el reino, bueno, en el Dios material y el Dios inmortal, ¿no? Pero en John Locke también pasaría lo mismo, alegando, recordemos que ya se había desarrollado la sociedad, estamos hablando del inicio del siglo XVIII, ¿no? Entonces aquí la sociedad ya era más robusta, había más características y bueno, cogen el término del Dios material de Hobbes alegando a un estado, ¿no? Como vimos, es mucho más profundo esto. Sin embargo, se habla ya de un tipo de estado, ¿no? Pero para interpretar al hombre en estado de naturaleza se hace una profundización sobre la conciencia del individuo para justificar el desarrollo en las ciudades o el desarrollo del estado, ¿no? Entonces, estas sociedades tienen, por ejemplo, derecho a la vida, donde todo individuo posee por naturaleza el derecho a preservar su propia existencia y nadie tiene derecho a quitar la vida de otra persona de forma injusta. En el capítulo 2 del segundo tratado sobre el gobierno civil, en la proposición 6, menciona lo siguiente: nadie puede quitarle la vida a otro, ni quitarle o dañarle lo que le pertenece, a no ser que sea por hacer justicia contra un delincuente. Y este derecho a la vida está regido por una ley natural, como vimos, y su violación es considerada una agresión contra el fundamento mismo de la sociedad civil. Entonces, la libertad es otro derecho también para Locke, porque consiste en no estar sometido a la voluntad arbitraria de otro, donde cada individuo es dueño de sí mismo. En este sentido, en el capítulo 2, también de la sección 6, menciona lo siguiente: el estado de naturaleza tiene una ley de la naturaleza que lo gobierna. Aquí, esto es algo preciso para lo que estaba diciendo antes, ¿no? Porque la libertad para Locke consiste en no estar sometido a la voluntad arbitraria del otro. O sea, cada individuo es dueño de sí mismo. Entonces, el estado de naturaleza tiene una ley de la naturaleza que lo gobierna. Y esa ley enseña que siendo todos iguales e independientes, nadie debe dañar a otro en su vida, salud, libertad o posesiones. Justamente lo que decía al inicio. Entonces, se interpreta de esa forma, ¿no? La libertad natural entonces es la base para la sociedad civil, y cualquier forma de esclavitud o tiranía viola este principio que sería por sí mismo inviolable. En este sentido, también nos habla de la propiedad. Ya recordemos que la propiedad en John Locke es correlativa al trabajo, ¿no? Entonces, John Locke diría que cada persona mezcla su trabajo con los recursos naturales y estos se convierten legítimamente en suyos. En el capítulo 5, en la proposición 27, en el segundo tratado, menciona que, cito textualmente: aunque la tierra y todas las criaturas inferiores sean comunes a todos los hombres, o sea, sean para todos, sin embargo, cada hombre tiene una propiedad en su propia persona, y esto nadie tiene derecho alguno excepto él mismo, ¿no? Hay una propiedad en el cuerpo, evidentemente, que es sumamente innato como ley natural, y más adelante dice: lo que saca del estado en que la naturaleza lo ha provisto y lo deja en común
y lo mezcla con su trabajo, le añade algo que es suyo y lo convierte en su propiedad. Esto quiere decir que si un hombre va a la chacra vacía y se empieza a trabajar todos los días en ella, esa propiedad se vuelve suya. Pero aquí viene lo profundo, eso es lo simple, ¿no? El trabajo corresponde a la propiedad. Entonces, esa chacra le corresponde al que trabaja. Pero en el sentido más profundo, el cuerpo mismo, al alimentarlo, al caminarlo, al vestirlo, se convierte en una propiedad. Y eso es completamente innovador. Y evidentemente esto ya justifica el derecho a la propiedad, porque está haciendo algo sumamente grandioso que no había antes, ¿no? La esclavitud, por ejemplo, ocurrió evidentemente antes, pero esta esclavitud era de tipo injustificada, era comportamiento innato en el hombre, ¿no? Y por eso se decía que el hombre era lobo de otro hombre. Recordemos que estamos en el contexto de la conquista de España, no más adelante, Estados Unidos, entre otras, ¿no? Colonizando, la colonización. Y en ese contexto surgían ese tipo de teorías para justificar ciertas cosas, pero también para defender ciertas otras, ¿no? Como el derecho a la propiedad, ¿no? Y también, si bien no recuerdo, hay un debate en Valladolid donde se discutía si los personas no occidentales eran humanos o no eran humanos. Entonces había toda una temática compleja para esto, ¿no? Evidentemente estos derechos estaban respaldados por la ley natural y evidentemente por un sustento en el hombre en estado de naturaleza, accesible con Locke a través de la razón. En el capítulo 2 del segundo tratado sobre el gobierno civil menciona que, cito textualmente, los hombres tienen por naturaleza la facultad de disponer de sus personas, de sus cuerpos y sus posesiones como crean conveniente, dentro de los límites de la ley natural. Entonces el respeto a los derechos es fundamental en la teoría política de Locke. Y evidentemente para todos los contractualistas que surgen más adelante, que básicamente estos son los tres básicos principales, tienen este principio de derecho a la propiedad, ¿no? Se incluye, donde los individuos ingresan en un contrato social y lo hacen no para renunciar a sus derechos, sino para que se aseguren ellos bajo la protección de un poder común. Entonces, si el gobierno no cumple esta misión, pierde la legitimidad o pierde su naturaleza. En este sentido, quería mencionar antes sobre lo que estaba ocurriendo en las colonias, ¿no? Porque si ellos tenían propiedad de su cuerpo, en el caso de la esclavitud, evidentemente era injusto que fueran esclavos. Entonces se estaba creando toda una filosofía de la libertad, de fundamentar el derecho a la propiedad, ¿no? Y cómo y por qué debe ser propietario esto, ¿no? O esto y no debe ser propietario de otra persona que tiene su autodeterminación como sí mismo para actuar, ¿no? Independiente al otro. Entonces es muy interesante la visión de John Locke y evidentemente también tiene una profundidad y una relevancia muy muy importante que se debe rescatar. Bien, para Locke el estado de naturaleza no es un caos absoluto, sino un estado de libertad e igualdad en el cual los hombres viven bajo la ley natural. Sin embargo, como no hay una autoridad común ni un juez imparcial y los conflictos son inevitables, por eso los individuos, para proteger de forma eficaz sus derechos, deciden formar una comunidad política. En el capítulo 9, en la proposición 124 del segundo tratado, menciona, cito textualmente, el gran e inmediato designio de los hombres al unirse en comunidades políticas no es otro que la conservación de sus propiedades. Es decir, el contrato social no se justifica por el miedo a violencia, sino por el consenso que ellos tienen para
la conservación de sus propiedades, y una de ellas mencionamos y analizamos que es el cuerpo. Entonces, holísticamente tratan de protegerse a sí mismos, ¿no? Bien, el contrato social de Locke no se realiza con un monarca o una figura absolutista, sino con un pacto entre los individuos libres iguales, que acuerdan formar un cuerpo político, y este cuerpo actúa por decisión de la mayoría y está limitado por la ley natural. En el segundo tratado, en la parte octava, la proposición 95 menciona que solo el consentimiento de los hombres libres puede hacer legítimo a cualquier gobierno. Entonces la autoridad política nace entonces de la voluntad general, y el consentimiento es el fundamento de toda legitimidad. Por eso para Locke, el gobierno no es un fin en sí mismo, sino un medio para garantizar los fines naturales de la comunidad: la paz, la justicia y la seguridad de los derechos. Evidentemente, el gobierno no es un fin en sí mismo, sino que las personas son fines en sí mismos que usan como medio al gobierno para garantizar ser tratados como fines en sí mismos, o sea, conservar su propiedad, como la libertad, la vida, como derechos naturales. Entonces la autoridad política nace por la voluntad general. Y el poder político en Locke no es absoluto, ¿no? Está limitado por la ley natural y por el propósito principal del pacto, que era, recordemos, proposición 124, capítulo 9, el gran e inmediato designio de los hombres en unirse, al unirse en comunidades políticas, no es otro que la conservación de sus propiedades. Entonces, este poder absoluto, o sea, el gobierno no puede actuar arbitrariamente, ni ir en contra de los fines por los que se ha instituido y de los que la han instituido, que son todos nosotros, ¿no? Los ciudadanos, la voluntad general, dice Locke, específicamente con ese término de voluntad general, a este consenso civil que se hace. En el caso de abuso, los ciudadanos tienen el derecho a la resistencia y a la revocación. Esa es una característica de Locke, más no en Hobbes, porque ya vimos que en Hobbes está justificada el contrato social y que es irreversible. Es irreversible el dar derechos el privarnos de nuestros derechos y darle poder absoluto a un monarca o a una sola voluntad que unifique las diversas voluntades. En este sentido, el poder político en Locke no es absoluto. Entonces, el contrato social establece una forma de gobierno legítima solo mientras cumpla con su función, que es proteger los derechos de los ciudadanos. Y se basa esto en la razón y en la igualdad natural, y no en la voluntad del pueblo. Inicialmente es un modelo de liberalismo, ¿no? Un liberalismo temprano, donde el Estado es limitado, debe ser funcional y debe ser revocable también. Entonces, una de las contribuciones más importantes de Locke, aparte de su visión sobre el contrato social, es el gobierno limitado. El gobierno limitado, que es diferente al de Hobbes, porque en Hobbes es irreversible, es perpetuo, y también vamos a retomar, en Thomas Hobbes es indivisible, o sea, no se puede dividir como lo sucede en democracias modernas: legislativo, judicial, ejecutivo, y también es irrenunciable, ¿no? Los ciudadanos no pueden renunciar al contrato que supuestamente ya han transferido sus derechos al soberano, y también no está sujeto al contrato. Estas son las características del soberano absoluto que en Locke no
no corresponden, porque en John Locke existe un tipo de contrato que se basa más bien en los derechos naturales, ¿no? La libertad, la propiedad y la vida, y que entramos en consenso, no es que seamos malos, sino entramos en consenso, donde brindamos este consentimiento para proteger el derecho a la vida, la libertad y la propiedad. En este sentido, para Locke era importante la motivación del contrato, o sea, por qué se hace el contrato. Las limitaciones del poder, igualmente, y también la naturaleza del pacto, ¿no? Para justificar la naturaleza del pacto sobre el consentimiento de los hombres libres puede hacer legítimo a cualquier gobierno, ¿no? Evidentemente no existe libertad cuando hay sesgos de manipulación. Entonces se tiene que luchar con eso primero, para luego elegir con libertad, con consentimiento, ¿no? Evidentemente en países latinoamericanos existe un tipo de populismo donde sobre todo en ciudades o países socialistas, comunistas, donde se imponen reglas fijas. O sea, está bien las reglas, pero se imponen impuestos, reglas estatales donde el Estado crece, y esto hace que la libertad se vea socavada bajo regulaciones, bajo diferentes tipos de intervencionismo estatal. Y en este sentido, con sociedades liberales ocurre no lo contrario, pero algo diferente, donde en Estados Unidos, por ejemplo, vota el que quiere votar y no vota el que no quiere votar, y eso hace que se legitimice aún más la democracia como voluntad general, pero con una participación ciudadana activa, y evidentemente conlleva a los límites del poder político, ¿no? Mientras no tenga límites el poder político, este puede ser despótico. Entonces, para Locke, el gobierno no es un fin en sí mismo, sino es un instrumento creado por los ciudadanos para proteger su vida, su libertad y su propiedad, y por tanto no puede ejercer más poder del que ha sido conferido mediante el contrato social, y esto excluye el despotismo, la arbitrariedad y cualquier forma de tiranía, donde el poder que tienen los hombres de hacerse leyes para su propia vida no lo ceden a otra persona, sino mediante su propio consentimiento, como hablábamos al inicio del sacrificio. Entonces Locke considera que incluso el poder legislativo, que es el más alto dentro del Estado, debe respetar los límites naturales y racionales, y no puede violar derechos fundamentales ni actuar en beneficio propio en vez del bien común. Entonces, para que un gobierno sea legítimo, debe fundarse en el consentimiento de los gobernados, y nadie puede ser gobernado sin su aprobación explícita o tácita. Esto implica una crítica directa a la teoría del derecho divino de los reyes y toda la forma autoritaria impuesta por la fuerza, ¿no? Donde el consentimiento se puede manifestarse al aceptar pertenecer a una forma de comunidad política, ¿no? Obedeciendo sus leyes, participar activamente de su organización, pero también implica que si ese consentimiento se retira, por ejemplo cuando el gobierno viola los derechos naturales, el contrato queda roto y el poder pierde legitimidad. Entonces el poder del gobierno está condicionado. Los ciudadanos tienen derecho a la resistencia o a la revolución política cuando el Estado traiciona los fines del contrato social, ¿no? Y así Locke abre la puerta al pensamiento constitucionalista y democrático. En el capítulo 19, en la proposición 240, menciona lo siguiente, cito textualmente:
Cuando los gobernantes actúan sin autoridad y contra la confianza depositada en ellos, pueden ser depuestos, y esto representa una ruptura con el absolutismo de Hobbes, ¿no? Y una defensa temprana de la soberanía popular. Entonces el poder legítimo es derivado, es limitado, es revocable. En ese sentido es opuesto al poder que nos menciona Hobbes en su libro Leviatán, referente a un poder absoluto que es evidentemente justificado. Entonces el consentimiento, pero ya vimos que en Hobbes es mucho más profundo, pero lo interpretan de forma superficial. En ese sentido, el consentimiento entonces no es un acto simbólico de este contrato social, porque nosotros perdemos un poco de poder y libertad y le damos este poder y libertad al Estado, pero con Hobbes es así, pero con Locke es un principio activo de control ciudadano sobre sus representantes, sobre sus representaciones o representantes. En este sentido, el pensamiento de Locke sienta todas las bases para el pensamiento liberalista o para el liberalismo moderno, el cual es democrático y también tiene que respetar una constitución, ¿no? Por lo tanto es constitucionalista. Claro, tenemos que rescatar aquí que sirve este consentimiento solo para proteger los derechos naturales, que son la vida, la libertad y la propiedad, como bases. Bien, muchas gracias por escuchar y nos vemos el día de mañana con Rousseau y cómo ve el contrato social. No se olviden de conocerse a sí mismos y nos vemos el día de mañana.